¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este video titulado Sitio para practicar comandos de Linux, gratis, fácil y seguro. Voy a comenzar con una introducción donde te voy a mostrar cómo conseguir este sitio especial donde podrás practicar gratuitamente todos los comandos que te voy a compartir en esta serie de videos. Luego voy a hacer un pequeño tour por ese sitio al cual yo me refiero como YPS porque son las iniciales de su nombre, yourpersonalserver.com. Adicionalmente, voy a hacer un repaso de la definición de lo que es la terminal de Linux para que entiendas y te quede muy claro lo que es la terminal de Linux, ¿ok? Así como la definición de lo que es GNU Linux. Es un concepto muy importante para todas las personas que están incursionando en este mundo de administración de sistemas Linux. Luego vamos a revisar lo que es una distribución de GNU Linux, así como las principales distribuciones de GNU Linux con las cuales voy a estar trabajando en estos tutoriales. Luego te voy a compartir unas claves para el éxito que son básicamente como los puntos más importantes que voy a tratar en este video. Los puntos que deberías apuntar en una libreta o al menos lo que no se debería de olvidarte. Y antes de concluir, te voy a mostrar un resumen de lo que voy a ver en el próximo capítulo, lo que voy a explicar en el próximo capítulo. ¿Okay? Entonces, vamos entrando en materia y vamos revisando este primer punto. Como te había comentado, mi nombre es Andrés de Andrea y a continuación te mostraré cómo encontrar este sitio desde el cual podrás practicar tus comandos de Linux sin costo, de forma fácil y segura. Las instrucciones para conseguir el sitio en realidad son muy sencillas. Solamente hace falta abrir el navegador web, abrir el buscador google.com y buscar este término que se llama GPS Online Terminal. Ahora mismo lo voy a copiar porque voy a buscarlo por allá. Y entre los resultados va a aparecer uno perteneciente a una página llamada yourpersonalserver.com. Ese resultado es el que nos interesa, es el que queremos abrir, ¿ok? Entonces, ahora mismo buscamos ese término, GPS Online Terminal. Te das cuenta que al menos en mi pantalla me aparece en el primer resultado la página que se llama GPS Online Terminal, Your Personal Server. Ese es el resultado que queremos abrir para poder acceder a la terminal en línea, ¿ok? Directamente nos abre esa página. Te darás cuenta que ahora mismo está cargando un servidor de Linux en esta página que abrí y tarda pocos segundos en estar listo. En realidad, ahora mismo puedo empezar a correr comandos y te das cuenta que estoy logueado como el usuario root en este servidor, ¿no? Entonces, es una manera muy económica de tener un entorno sobre el cual se pueda practicar y se pueda aprender a usar esta interfaz de usuario, empezar a trabajar con servidores Linux. Fue lo que yo utilicé cuando estaba empezando y me sirvió muchísimo. Es un sitio al cual siempre hago referencia. Entonces, básicamente esos son los pasos para conseguir el sitio donde está la terminal en línea gratuita para poder practicar todos los comandos que te voy a dar. ¿Ok? Ahora bien, vamos a revisar qué es yourpersonalserver.com. Yourpersonalserver.com es un proveedor de servicios de alojamiento en Internet. ¿Okay? A estos servicios también se les conoce como web hosting. Seguramente estás familiarizado con el término web hosting, alojamiento en Internet. Bueno, esto es una empresa que se dedica a eso. Básicamente es lo que ellos venden. ¿Ok? Si abrimos su página de inicio, la página de yourpersonalserver.com, te vas a dar cuenta que tienen varios paquetes, tienen diferentes servicios. Aquí en su menú los puedes revisar, tienen paquetes de hosting compartido, puedes registrar nombres de dominio con ellos. Yo trabajo mucho con lo que son VPS, especialmente los VPS tipo KVM. Y la ventaja es que los VPS KVM me permiten trabajar con un servidor como si se tratara de un servidor de carne y hueso, por así decirlo, un servidor real. ¿Ok? Entonces es un tipo de virtualización muy interesante que da esas ventajas y me permite trabajar con este tipo de servidores por montos muy económicos. Entonces, es de los principales servicios que yo utilizo con ellos acá. ¿Ok? Em, y aparte de, bueno, de la terminal en línea gratuita que tienen, que es una de las razones por la que yo recomiendo este sitio con mucha frecuencia, te podrás dar cuenta que hay otra serie de beneficios que te voy a comentar a continuación, por la cual yourpersonalserver.com es mi proveedor favorito para este tipo de servicios, para todo lo que tiene que ver con alojamiento en Internet, servidores VPS, servidores dedicados y todo eso. Y la verdad es que GPS es mi proveedor
favorito de servidores y de web hosting porque tengo años trabajando con esto y ya probé casi todas las empresas que venden este tipo de servicio en el pasado. Ya las probé todas. Las grandes, las chicas, las populares, las no tan populares, las que nadie conoce, las económicas, las costosas, todas básicamente ya las probé. ¿Ok? Y para mí hay un elemento que es muy, muy importante y es el servicio al cliente. No todas esas empresas tienen un buen servicio al cliente, un contacto inmediato. Y en realidad, ellos acá en su página de inicio, si tú abres la página de inicio de Your Personal Server, te vas a dar cuenta que tienen un texto entre todo lo que tienen escrito acá, donde ellos dicen que si en algún momento tienes algún problema, ellos ofrecen un excelente servicio, soporte técnico que está disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Ok? Y no solo eso, todavía se atreven a hacer un claim o, ¿cómo decir?, un alegato más atrevido. Y es que dan su soporte con un tiempo de respuesta de normalmente menos de 20 minutos. Y eso la verdad a mí me marcó mucho y me acuerdo que cuando vi este sitio por primera vez dije, wow, o sea, no lo creo porque ya venía de muchas experiencias anteriores donde me tocaba esperar días a que me respondieran. Entonces para mí esto es muy, muy importante y por eso no se me olvidó. Yo dije, bueno, digo, todo el mundo dice a la final que da buen servicio, pero a la hora de la hora es que realmente se sabe, ¿no? Entonces yo voy a saber si esto que está aquí, si esto que dicen ellos es verdad. Y en realidad he tenido la oportunidad de comprobar a lo largo de los años que es verdad. O sea, todos los días responden y no solamente todos los días, inclusive en los días festivos, responden, sino que el tiempo de respuesta es extremadamente rápido, es de minutos. ¿Ok? Si te das cuenta en esta pantalla que acabo de abrir, que es el historial de tickets que yo tengo abierto con ellos, en esta cuenta específica que utilizo para trabajar con servidores Linux, te das cuenta que el tiempo promedia eso, justamente, menos de 20 minutos. Hay ocasiones en las cuales responden muchísimo más rápido, ¿no? En 1 minuto, 5 minutos, 6 minutos, etcétera. Entonces, yo he tenido muy, muy buena experiencia con esta empresa y es la razón por la cual yo la recomiendo. Es la razón por la que no los cambio por nada del mundo. El tiempo de respuesta de su soporte técnico realmente es menos de 20 minutos, como indican en su website. ¿Okay? Entonces, eso lo pude comprobar y es la razón por la que yo trabajo con esta empresa, por la cual yo recomiendo sus servicios. Vamos al próximo punto donde vamos a hablar de lo que es la terminal. ¿Okay? Vamos específicamente a hablar de la terminal de Linux y conforme a la definición de Wikipedia, la terminal es el nombre con que se le conoce a la interfaz de usuario tradicional basada en texto de sistemas operativos basados en Unix o similares, como el caso de GNU Linux. Voy a abrir la página de Wikipedia donde aparece la definición de lo que es una shell de Unix. Shell es otro nombre con el cual se le conoce a la terminal. ¿Okay? Dice lo siguiente, una shell de Unix es el término usado en informática para referirse al intérprete de comandos de los sistemas operativos basados en Unix y similares, como GNU Linux, y que es su interfaz de usuario tradicional. Entonces, es muy importante este concepto porque en realidad la terminal lo que es una interfaz de usuario. Existen muchos tipos de interfaz de usuario. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con interfaces de usuario gráficas, lo que se le conoce como GUI, pero en realidad la terminal es una interfaz de usuario textual. Es una interfaz de usuario basada en texto. Por eso se le conoce como CLI, Command Line Interface. ¿Okay? Entonces, la terminal de Linux lo que es una interfaz de usuario basada en texto. Aquí aparece una foto de lo que es la terminal de Linux. Ahora mismo voy a hacer un poco de zoom y probablemente te va a recordar esas películas donde aparecen hackers que están trabajando en unas computadoras y se ve que la interfaz de usuario es muy poco amigable. Bueno, justamente están trabajando con una terminal, probablemente de un sistema Linux, ¿no? Porque eso es lo que usan los hackers. Entonces, eso es lo que es la terminal. La terminal es una interfaz de usuario. También se le conoce como shell, como mencionaba el artículo de Wikipedia.
Y Shell es un nombre con el cual también se le llama la terminal. Es importante que lo conozcas porque hay personas que se van a referir a la terminal como el Shell. Abre un Shell aquí, abre un Shell allá. Lo que están refiriéndose es que abras una terminal, abras una sesión en la terminal de Linux. ¿Ok? Entonces, es un concepto importante de entender. Y otro concepto importante de entender es este que aparece acá, GNU Linux. ¿Ok? Porque es un concepto básico, de lo que se considera básico para todas las personas que están incursionando en este mundo. Entonces, de acuerdo con la definición de Wikipedia, GNU Linux es la denominación técnica generalizada que reciben una serie de sistemas operativos tipo Unix. ¿Okay? Aquí el artículo de Wikipedia dice también que estos sistemas operativos están formados mediante la combinación de varios proyectos, entre los cuales destaca el entorno GNU, encabezado por el programador estadounidense Richard Stallman, junto a la Free Software Foundation, así como el núcleo del sistema operativo conocido como Linux, encabezado por el programador finlandés Linus Torvalds. ¿Okay? Entonces, eso básicamente es lo que es GNU Linux, es la combinación de dos proyectos. Aquí en el artículo de Wikipedia se pueden ver los dos logos combinados, el logo del pingüino, este pingüino se llama Tux y es la mascota de Linux, ¿okay? Es el logo del proyecto Linux como tal. Y este otro logo de este animalito que está aquí, que es un animalito que se le conoce como New, es el logo del proyecto GNU, ¿ok? Y ese proyecto de Richard Stallman. Entonces, la combinación de estos dos proyectos es lo que se le conoce como GNU Linux. Y es muy importante entender esto, ¿por qué? Porque Linux como tal es el nombre del kernel o es el nombre del núcleo del sistema operativo. Y el núcleo del sistema operativo es la parte del programa que habla directamente con el hardware de la computadora. Es la parte del sistema operativo que se encarga de darle instrucciones directamente al procesador, a la memoria RAM, a los periféricos de entrada y salida, a los puertos PCI de tu computadora. Es una parte del sistema operativo de muy bajo nivel, que habla a muy bajo nivel, directamente a todos esos componentes. El kernel del sistema operativo por sí solo no sirve de mucho. ¿Ok? El kernel del sistema operativo no es con lo que nosotros trabajamos, los usuarios que estamos utilizando la computadora. En realidad, con lo que nosotros trabajamos es con todas las aplicaciones que pertenecen al proyecto GNU. ¿Ok? Que son todas las aplicaciones como la interfaz de usuario, la terminal en sí sola, es parte del proyecto GNU. Todas las aplicaciones que operan dentro de la terminal para correo electrónico, hojas de cálculo, calendario, editores de texto, etcétera. Todo eso son aplicaciones que pertenecen al proyecto GNU. Entonces es muy importante entender por qué cuando hablamos de Linux como un sistema operativo completo, en realidad estamos haciendo referencia a una distribución de GNU Linux. ¿Okay? Y ese es otro concepto importante. Las distribuciones de GNU Linux es una de las partes esenciales a entender también para todas las personas que están entrando en este mundo. ¿Okay? Porque conforme a la definición de Wikipedia, una distribución de GNU Linux, coloquialmente llamada distro, es una distribución de software basada en el núcleo de Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Por lo general están compuestas total o mayoritariamente de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. Entonces, en este artículo de Wikipedia podemos ver una foto de lo que es una distribución de GNU Linux. Todas las personas que utilizamos una computadora normalmente utilizamos un sistema operativo llamado Windows, que es muy popular, ¿ok? O utilizamos otro sistema operativo llamado macOS que viene con las computadoras de Apple, ¿ok? Pero esos no son los únicos sistemas operativos que existen. En realidad, Linux tiene cientos de distribuciones disponibles que también se pueden instalar en una laptop o en una computadora de escritorio para uso doméstico o para uso de negocios. Yo ahora mismo estoy trabajando con una distribución de Linux. Linux es mi sistema operativo de uso diario, lo que utilizo en mi laptop para uso personal. ¿Okay? Entonces, es 100% viable. También es posible utilizar una distribución de Linux
con un sistema de ventanas que se pueden maximizar, minimizar, etcétera, como el caso de esta que estoy utilizando ahorita. Y este artículo también tiene una imagen muy interesante donde se pueden ver los cientos de distribuciones que están disponibles hoy en día del proyecto GNU Linux. ¿Okay? Aparecen muchas en esta imagen. ¿Okay? Y podemos ver cómo a lo largo de los años, desde los años 90, desde 1992, han existido este tipo de sistemas operativos, ¿ok? Y se han ramificado o se han diversificado de diferentes maneras, siendo que es software de código abierto y que se puede compartir, se puede modificar, pues muchas personas a nivel mundial han desarrollado distintos proyectos. Acá cada una de estas líneas representa un proyecto o una distribución de GNU Linux para un uso específico y usualmente las distribuciones principales son las que están al principio de la gráfica, ¿no? En los primeros años que están acá. Debian es una de las principales distribuciones. Yo en realidad adoro esta distribución porque se le considera una de las más estables, es una de las más antiguas y es una de las más estables para uso en proyectos de todo tipo. ¿Okay? Este es un gráfico muy interesante que te invito a que explores en tu tiempo libre y explorarlo sin asustarse, porque en realidad no es necesario conocer todas estas distribuciones que están acá. Nosotros en realidad vamos a estar trabajando solo con tres, con dos o tres distribuciones a lo sumo. Entonces, eso es lo que es una distribución de Linux, ¿ok? Eh, Voy a pasar ahora al punto donde te indico cuáles son las distribuciones que estaré trabajando en este canal y en esta serie de videos. La primera es Debian, como te comentaba, es una de las primeras distribuciones y es conocida por ser una de las más sólidas, ¿ok? Es muy estable. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla es la página de Wikipedia del proyecto Debian. Te das cuenta que es una distribución de GNU Linux y en este sitio puedes ver en la página del artículo principal de Wikipedia aparece un enlace a su sitio web oficial. Entonces también te invito a que le eches un vistazo. Aquí aparece la descripción de lo que es Debian como proyecto. No nos vamos a atorar tanto en esto para no hacer la, la plática tan teórica. Simplemente te las voy a ir mostrando. La siguiente es una distribución llamada Ubuntu. Y Ubuntu, bueno, es una de las distribuciones de Linux más populares que existen. En realidad, muchas personas que incursionan en el mundo de Linux entran por esta distribución. ¿Okay? Entonces, es muy conocida también para usuarios de escritorio y tiene varios entornos de escritorio muy útiles, muy poderosos y bueno, es una distribución muy popular y muy conocida. También hay un enlace aquí a su sitio web oficial, aparece información sobre la distribución y bueno, le puedes echar un vistazo cuando tengas chance. Luego está Alma Linux, que es una distribución relativamente nueva, derivada de un proyecto que se llama Red Hat Enterprise Linux. ¿Okay? Linux es un sistema operativo que se utiliza en proyectos de todo tipo y es utilizado por corporaciones muy grandes a nivel mundial. Todas estas corporaciones necesitan trabajar con empresas que les brinden un soporte, que les brinden la garantía y la estabilidad de un soporte que pueda hacerse responsable por la operación de negocios tan grandes, ¿no? Bancos, por ejemplo, aerolíneas y este tipo de corporativos requieren de un servicio de muy alta gama. Red Hat Enterprise Linux es una empresa que se dedica a brindar ese tipo de servicio, pero el código y el sistema operativo en sí es un software de código abierto. Entonces, para poder trabajar con Red Hat hay que pagar una licencia, hay que pagar dinero, es un esquema de servicio licenciado, pero siendo que el código está abierto, pues Alma Linux es el proyecto que nos permite a todos los desarrolladores trabajar con ese sistema operativo, solamente que cambia el logo y cambia el nombre. Entonces, es una forma muy económica de tener un sistema operativo muy completo y muy robusto para proyectos que requieran de ese tipo de solidez. ¿Ok? Entonces, aquí también en la página de Wikipedia de Alma Linux puedes echar un vistazo al proyecto, te das cuenta que es relativamente nuevo, reciente. Antes de Alma Linux existía un proyecto que se llamaba CentOS, lo puedes buscar en Google, pero CentOS, bueno,
Es material para otros videos porque CentOS fue un proyecto que recientemente murió después de la adquisición de Red Hat por parte de IBM. Y bueno, eso es toda una telenovela muy interesante que te cuento otro día, ¿no? Alma Linux viene a reemplazar CentOS como proyecto y está disponible y es el clon open source de Red Hat Enterprise Linux. Eso es lo importante saber acá. Entonces, ya que conocemos las principales distribuciones que vamos a estar trabajando, te voy a explicar por qué vamos a usar esas distribuciones y no las otras 20.000 que existen. 20.000 digo por exagerar, ¿no? Pero existen muchas, como te acabo de mostrar, pero no hace falta conocerlas todas. En realidad, los videos que yo voy a estar tratando con este canal y con esta serie de tutoriales eh, van a ser sobre Linux como base de proyectos prácticos y como base sobre todo de proyectos de soluciones digitales en la web. Esto quiere decir que los proyectos van a requerir y van a necesitar servidores web. Entonces, todas las distribuciones, las tres distribuciones que te acabo de comentar, son distribuciones muy conocidas y muy utilizadas para proyectos de servicios web, servidores en la nube, ¿ok? Yo voy a estar trabajando con servidores web, software libre y código abierto. Entonces, por esa razón es que me voy a enfocar en esas tres distribuciones. Básicamente es lo que necesitamos, no necesitamos más allá de eso. Si luego tú quieres explorar Linux para uso en una computadora de escritorio, excelente. Hay miles de canales en YouTube que se dedican a eso. Eso no es lo que yo voy a ver en este canal. En este canal yo voy a hablar de Linux para el uso específicamente en servidores en la nube. Entonces, por esa razón, nos vamos a enfocar en esas tres distribuciones solamente. ¿Okay? Habiendo explicado todo lo anterior, pues no me queda más que compartirte cuáles son las claves para el éxito, los puntos más importantes que vimos en este video. YourPersonalServer.com es un proveedor de servidores en la nube con una terminal online disponible para que practiques y aprendas antes de contratar tu primer servidor en la nube. Es una forma muy económica de ganar experiencia. ¿Okay? Entonces, por eso hacemos referencia y vamos a estar trabajando mucho dentro de ese sitio. La terminal es una interfaz de usuario tradicional basada en texto de sistemas operativos Unix y similares, como el caso de las distribuciones GNU Linux. Luego, el siguiente punto dice, Linux es el nombre del kernel y GNU es el nombre de las aplicaciones que corren sobre el kernel. Juntos hacen lo que se conoce como una distribución de GNU Linux. Y ya por último, a las distribuciones de Linux también se las conoce como distros, y las distros más populares para impulsar soluciones en la nube son Alma Linux, Debian y Ubuntu. Básicamente con eso concluimos este video y en el próximo video te voy a estar mostrando tu primera experiencia en la terminal y cuáles son los 3 pasos para encontrar tu camino en cualquier terminal. Te doy las gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.